5 de la mañana, 21 minutos. ¿Quién es Germán Calderón España Espinosa? Era hasta hace menos de 24 horas, Gustavo, el abogado que estaba representando a la Cancillería en el Comité de Conciliación, que estaba tratando de llegar a un acuerdo. Todos hicieron una votación en el sentido de, en efecto, buscar mesas de trabajo para conciliar con la empresa Thomas Greick & Sons, que ha demandado al Estado colombiano por más de 110 mil millones de pesos. Y el doctor Calderón España era el representante de la Cancillería. Sí, señor, ayer le han aceptado la renuncia después de una serie de diferentes versiones con el canciller Álvaro Leiva Durán. Doctor Calderón España, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, y a sus oyentes. Entendemos, y usted nos corregirá, que fue una persona, por lo menos en el trabajo en la Cancillería, muy cercano al señor canciller Leiva, pero que las cosas, como queda claro con la aceptación de ayer, pues no fueron las más claras, no fluyeron de la manera en que debía. ¿Era usted cercano al canciller en la idea de no conciliar? Pues, Gustavo, yo conocí al canciller hace muy poco. A mí me recomendaron para estar en la Cancillería para asesorar la Oficina Jurídica de Asuntos Internacionales, porque como bien ustedes saben, yo soy constitucionalista y tengo maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección Internacional, en donde pues estudié profundamente el tema de las migraciones, el tema de la justicia transicional, los derechos internacionales humanitarios, los derechos internacionales de los derechos humanos, en donde vi muchas materias en las que tenía que ver en una relación directa con las funciones de la Cancillería, de tal manera que acepté un contrato a partir del 7 de noviembre, es decir, estamos hablando de hace un mes y algo. Para asesorar al director de la Oficina Jurídica Internacional y a los pocos días de haber suscrito el contrato se vino la solicitud de conciliación de la Unión Temporal Pasaporte 2023 contra la Cancillería, por lo cual en la búsqueda de un apoderado a mí me pidieron o me dijeron que si podía ser el apoderado de ese proceso y me hicieron una adición del contrato, valga la redundancia, adicionando esa función como apoderado en ese proceso, pues que era un debate jurídico muy fuerte. Y yo a partir de más o menos el 18 de noviembre comencé a ejercer las calidades de apoderado. Pues evidentemente en 3 actos anteriores a la audiencia del 15 de diciembre que se celebró en la Procuraduría General de la Nación, yo ya había emitido conceptos por escrito y había hecho 2 fichas técnicas en las que yo recomendaba conciliar parcialmente. Fui muy claro, como lo hice en la renuncia que le presenté al canciller el día 13 de diciembre, es decir, un día antes de celebrarse el Comité de Conciliación, en donde le expuse mi posición, que era absolutamente riesgoso ir a un debate jurídico, ir a un proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por todos los ingredientes, por todas las situaciones fácticas y jurídicas y por todo ese entorno factual que se había dado alrededor de este debate. ¿El canciller se molestó porque usted quisiera o apoyara esa teoría de por lo menos la conciliación parcial? No, él nunca se me molestó. Tal vez en el último momento en el que yo fui a ratificarle mi posición, que fue en el apartamento de él, el miércoles 13 de diciembre a las 8 de la noche, a mí se me citó a una reunión allá en el apartamento de él después del debate. Acuérdense en que ese día se ha dado un debate en el Senado de la República, en la Comisión Segunda, y yo ese día iba a expresarle y a ratificarle lo que ya había dicho en el comité del 24 de noviembre, porque en ese comité del 24 todos los miembros del comité en forma unánime, incluyendo el representante del ministro o el delegado del ministro, votaron de acuerdo a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, de la Contraloría General de la República y de mi recomendación, votaron por buscar caminos de conciliación. Y esa noche del miércoles yo asistí al apartamento del señor ministro, allá estaban 2 periodistas de Semana haciéndole una entrevista. Yo traté de interrumpir la entrevista para que me diera 5 minutos y yo poderle contar mi posición que iba a adoptar y iba a ratificar en el Comité de Conciliación del día siguiente, 14
14 de diciembre y no se me permitió, de tal manera que yo pues me acerqué a un funcionario que estaba con él, le dije, mira, mi posición es esta, yo me tengo que retirar porque mi esposa está muy enferma y efectivamente sigue enferma, y yo pues dejé clara mi posición. Al día siguiente, la doctora Paola, que es la jefe de la oficina jurídica interna, me llamó a las 9:51 y me dijo, doctor Germán, usted sigue siendo el apoderado porque acuérdese que uno presenta la renuncia y el Código General del Proceso dice que 5 días después usted sigue fungiendo como apoderado hasta que se acabe el 5.º día, ya dejo de ser apoderado. Entonces yo le dije, mire, doctora Paola, yo si tengo que asistir obligatoriamente al comité porque no quisiera asistir, voy a ratificar mi posición, que es una posición contraria a la del canciller, porque ayer en la entrevista de semana en la que le estaban haciendo en la casa, él enfáticamente dijo que no iba a conciliar. Entonces yo voy a decir mi posición y no va a ser diferente a la que he venido adoptando en diferentes actos y en diferentes escritos que había radicado. Entonces ella me dijo, pues dígala en comité. Entonces yo asistí virtualmente al comité, expuse mi recomendación y fue aceptada por mayoría de 3-1 y la decisión final fue conciliar, revocando los actos administrativos y no aceptando ninguna indemnización de perjuicios. Doctor Calderón, ¿la licitación que estructuró la Cancillería tiene algún tipo de irregularidad? No puedo decir eso porque no hice parte de esa estructuración. Insisto en que mi fecha de aparición en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue a partir del 7 de noviembre de este año. Doctor Calderón España, yo tengo entendido que en las últimas horas el comité, que es el que tiene que determinar hoy en la reunión con Thomas Grecan Sons si finalmente van a conciliar, que es lo que usted recomendó en su momento, igual que el resto de los miembros del comité, o si van a irse por seguir con el pleito, como quiere el canciller. Entiendo que hay un nuevo certificado del comité en el que dicen que ellos no tienen competencia para adjudicar. ¿Usted qué piensa de esa posición? Pues lo que pienso es que la decisión ya fue adoptada en el comité el 14 de diciembre. Está certificado por una votación de mayoría absoluta a favor de la posición de conciliar, revocando los actos administrativos. Eso conlleva, en mi concepto, en mi criterio jurídico, a que una vez aprobada la conciliación en esos términos, independientemente de que se diga de que se adjudica o no, está aprobada en la audiencia de conciliación que se celebrará más tarde y aprobada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por sí solo los actos administrativos quedan revocados y por sí solo el contrato queda adjudicado. Lo que hicieron ayer entiendo por informaciones que no son oficiales ni corroboradas, que expidieron ese certificado que usted acaba de decir, que ellos, en donde informan que ellos no tienen facultades o atribuciones para adjudicar un contrato, pero en mi concepto se está interpretando mal esa facultad de conciliar o las funciones del comité de conciliación. Porque lógicamente un comité de conciliación pues no va a obligar a un representante legal a revocar unos actos administrativos y a adjudicar una licitación. Pero cuando ellos adoptaron la decisión de conciliar revocando los actos administrativos, esto quiere decir claramente que aceptan una conciliación, como también ya lo habían anunciado desde el comité del 24 de noviembre, y que esa conciliación, surtida la audiencia en la Procuraduría, aprobada por la parte convocante y avalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no queda otro camino que, una vez revocados los actos administrativos, adjudicar el contrato, porque es de la única forma que no se genera un detrimento patrimonial al Estado. Entre otras cosas, porque si dijeran lo contrario los miembros del comité, es decir, que hubieran dicho que no se conciliaba, pues estarían aceptando de que el proceso licitatorio, la etapa precontractual que se adelantó hasta la evaluación del único proponente con 1.000 puntos, de 1.000 posibles, pues estaría mal, estaría viciado, estaría irregular, estaría ilegal, y eso sí le generaría pues un gran problema porque se estarían contradiciendo. La recomendación mía desde el 24 de noviembre, ratificada el 14 de diciembre en los comités que se celebraron, como en las fichas técnicas que se suben a un aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, siempre fue consistente en que se debía conciliar en la medida en que había un alto riesgo de detrimento patrimonial al Estado. Estoy un poco confundido, doctor Calderón España. Yo tengo un audio que le voy a pedir que oiga, en el que precisamente el comité dice que si aceptan conciliar,
pues hay que adjudicar. Digo confundido porque, según le entiendo, ahora lo que están diciendo los señores es que ellos pues no tienen la facultad para hacer eso, pero es que oiga este audio y usted me dice, pues, ¿qué piensa? Conciliar la detención realizada por el convocante en el sentido de revocar las resoluciones tales si las resoluciones la 7485 y 7540-2023 adjudicar esto, revocar y adjudicar, conciliar la revocatoria y la adjudicación, bueno, como quede todo esto, es que no coger esto así. Yo entiendo que dice la persona que está hablando, que hace parte del comité, que hay que, pues, adjudicar, ¿no es lo que dice? Pues sí, sin irrumpir o quebrantar la confidencialidad que yo como apoderado tenía en relación con el comité, pues claramente usted expone una grabación en la que se debatió en ese comité del 14 de diciembre esa posibilidad, porque no es congruente que se concilie revocando los actos. ¿Para qué? ¿Para no adjudicar? Pues entonces no habría conciliación. Es decir, la lógica nos indica en la interpretación pues de todos estos actos y sucesos que se dan en la administración pública, es que si se concilia para revocar actos es porque se está aceptando la primera premisa de la propuesta que presentó la convocante a la convocada, es decir, de la unión temporal a el Ministerio de la Cancillería y su fondo rotatorio, que es conciliar revocando los actos para adjudicar y así evitar el perjuicio o por lo menos el pago de una suma de perjuicios materiales o morales o de lucro cesante y daño emergente, y con eso se borra, se elimina cualquier riesgo de detrimento patrimonial al Estado. Pues no sé cómo lo interprete la señora procuradora hoy, pero ese es el sentido natural de la conciliación ya aprobada por el comité el día 14 de noviembre de 2023 y que yo llevé como apoderado a la conciliación, a la audiencia de conciliación del 15 de diciembre. Abogado Germán Calderón España, ¿ese comité de conciliación omitió o negó entregarle a usted algún tipo de información fundamental para su tarea? Sí, señor. Gustavo, yo cuando salió la revista Semana, cuando salió la portada de la revista Semana, el señor canciller diciendo que yo no era el apoderado, que yo había actuado en el comité y en la audiencia sin poder, pues eso sí me preocupó, porque eso sería primero un delito y segundo una falta disciplinaria como abogado, y pues eso no es cierto, radicalmente no es cierto, porque a mí nunca se me notificó la aceptación de renuncia, y hubiese sido fácil, el mismo miércoles que la presenté como a las 10 de la noche, pues acépteme a las 7 de la mañana el jueves y con eso yo no hubiera ido al comité, pero no se hizo por ningún medio, no existe un acto, no existe una expresión, una manifestación de la administración, ni del canciller, ni de la persona que me otorga el poder, que es la doctora Paula Ramírez, la jurídica interna, en el sentido de aceptarme la renuncia. Y sí, cuando sale en la portada, la señora procuradora por la tarde me envía un correo diciéndome, usted sigue siendo el apoderado por la ley. Por ley, por el Código General del Proceso, usted sigue siendo el apoderado y le ruego que hasta que no le notifiquen una renuncia, una aceptación a la renuncia o no me designen un nuevo apoderado, usted tiene que venir a la audiencia y tiene que asistir al comité. Entonces yo le elevé una solicitud el día sábado al comité, la ratifiqué el día domingo para que cumplieran los compromisos adquiridos por este apoderado ante la audiencia del día 15 de diciembre ante la señora procuradora, que consistía en complementar una información, adjuntar el acta y el audio, porque yo le pedí a la procuradora que llevaran la copia del acta y el audio a la próxima audiencia, es decir, a la que se va a celebrar el día de hoy, precisamente para establecer si se había tratado el tema de conciliar revocando los actos y adjudicando la licitación, es decir, adjudicando el contrato. Y en el transcurso del sábado, en el transcurso del domingo, en el transcurso de ayer lunes, nunca se me notificó absolutamente nada. Es más, ese comité que se hizo ayer, porque ellos hicieron un comité porque pidieron un nuevo certificado, de lo contrario no se hubiera podido expedir ese certificado, es un comité ilegal.
Es un comité en el que violaron absolutamente los reglamentos internos del Comité de Conciliación de la Cancillería y la Ley 2220 de 2022. ¿Por qué? Porque no se me citó, porque yo aún era el apoderado. Hasta las 4:28 de ayer me notificaron que yo no era el apoderado, y eso quiere decir que a partir de esa notificación es que yo no tenía ningún asunto que ver en relación con el comité. Pero mientras tanto yo era miembro del comité. Ahora, con voz pero sin voto, lógico. Y yo, pues, desde como lo ratifico a este medio, desde el día 13 hubiese querido que se me hubiera aceptado la renuncia para no haber participado en esos actos consecuentes a los que la ley me obligaba. No, ni siquiera la doctora Paola Ramírez, sino la ley me obligaba, como me lo recordó y como me lo dijo, tanto en la audiencia, la procuradora, como me lo dijo en un correo del sábado. Y me negaron toda la información. Ni siquiera tuvieron el decoro de decirme, señor, estamos reunidos, tan pronto tengamos una decisión le informamos. Pero no, hicieron comité sin el apoderado. Y me notificaron a mí a las 4:28 que me aceptaban la renuncia. Absolutamente, como decimos nosotros en nuestra tierra, con tapujos. Cuando todas las cosas en la administración pública tienen que ser transparentes, tienen que ser diáfanas, tienen que ser, ojalá, públicas, como se le debe mostrar a la ciudadanía. Pero ayer lo que hicieron fue ocultarme toda la información, pero yo fui dejando mis huellas. Le envié a las 2 de la tarde a la procuradora diciéndole, no me han notificado la aceptación de renuncia, no me han enviado los documentos, no me han enviado la documentación adicional que tenía que presentar a la audiencia. Adicionalmente, no me han dicho, no han designado un nuevo apoderado, no me han citado a comité, no me han citado a reunión, no me han contestado mis requerimientos. Todo oculto. Y eso sí deja mucho que entrever en este asunto. Doctor Calderón España, cuando usted nos explica todo esto y nos explica que en efecto sí habían hablado de adjudicar, pero ahora están cambiando esa opinión. Yo pues no soy abogado, pero eso no constituye, todo eso que usted está narrando no es un fraude procesal y una falsedad ideológica en la que ha incurrido ese comité. Pues en la medida en que ellos cambien su opinión sin una justificación razonable y objetiva, pues estarían presuntamente, y repito, presunta o posiblemente incursos en una conducta tal vez cercana a las que usted me acaba de referenciar, un fraude procesal o una falsedad ideológica. Doctor Calderón España, ¿por qué la insistencia del canciller en no conciliar? ¿Cuál es su argumento? No, yo eso no lo entiendo, no sé por qué él viene ratificando hace mucho rato que no se concilia. Cuando inclusive el propio comité el día 14 de diciembre aprueba por mayoría, derrotan el voto del canciller. Eso se lo hizo recordar la procuradora y el abogado de la parte convocante en la audiencia de diciembre 15, en la que le dicen, ante la aparición del viceministro de apellido Coy, el doctor Coy, le dijeron, mira, él fue derrotado, el ministro fue derrotado, y adicionalmente el ministro Coy nunca presentó los documentos que lo legitimaban para participar en esa audiencia, y la procuradora nos certifica días después que aún el sábado o el domingo todavía no había presentado los documentos que lo legitimaron en esa actuación. De modo que no entiendo la razón. Se le ha dicho, pues la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado lo dijo contundentemente, que había un alto riesgo de pérdida, la Contraloría General de la República también, y la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva también lo hizo. Ustedes saben que yo fui procurador delegado, yo soy respetuoso de los conceptos de estas procuradurías y estas contralorías delegadas, y lógicamente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que conocen estas situaciones en los pormenores, porque trabajan a diario en la representación judicial del Estado y lo que tiene que ver el ejercicio del control disciplinario y el control fiscal en estos asuntos tan delicados. Y yo pues lo que hice bajo mi criterio, después de un estudio riguroso de todo el asunto, dar mi concepto firme, contundente y consistente y sostenido en el tiempo, no como se dijo por parte del canciller que yo había cambiado de posición, porque yo soy una persona que tiene un carácter muy fuerte en mis conceptos, muy fuerte en mis debates, y siempre me sostengo aun cuando me causen perjuicios en lo personal y en lo profesional. Es decir, miente el canciller cuando dice que usted en un principio no quería conciliar.
Absolutamente, Gustavo, yo tengo las pruebas, es que yo tengo las pruebas documentales y en un comunicado que le hice dar a conocer a todos ustedes están los pantallazos de cada una de las pruebas de los momentos en que yo le dije las fichas técnicas en las que yo recomiendo una conciliación parcial. Me acuerdo tanto que en esa ficha del 7 de diciembre yo no la pude cargar desde mi computador y me fui para la Cancillería y allá dos abogados de la Oficina Jurídica Interna y la doctora Paola, que es la directora jurídica interna, me ayudaron a cargar la ficha y cuando llegamos a un punto, esas fichas son automáticas en el sistema de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y cuando llegamos a un punto que hay que optar por concilia, no concilia, conciliación parcial o mediación, ahí no hay otro, o sea, si uno no coloca ninguno de esos aspectos, ninguna de esas opciones, el sistema no lo habilita para continuar con el formulario. Y se me pidió que yo colocara no conciliar. Y yo les dije, señores, esa no es mi posición, porque mi posición no solo lo había plasmado en esos escritos que ya le he comentado, como lo había hecho en el comité el 24 de noviembre, en donde se aprobó por unanimidad buscar fórmulas de conciliación, sino también se lo había dicho personalmente al secretario general José Antonio Salazar y a la doctora Franci Paola Ramírez, directora jurídica interna. Yo lo había expresado, mi criterio, mi recomendación que iba a dar el comité, y así lo hice en el comité del 14 de noviembre, y así lo confirmé, pues con la voluntad ya mayoritaria del comité en la audiencia del 15 de diciembre de 2023 ante la Procuraduría 119 Judicial Administrativa. Doctor Calderón España, yo sé que prejuiciosamente mucha gente puede empezar a percibir en esa actitud del canciller, como le preguntaba Diana, algún tipo de interés, pero también uno se pregunta, ¿no será que más allá de la ley, la que usted defiende y respeta y el derecho, el canciller está preso de la política del presidente Petro en materia de licitaciones con un solo proponente, aunque la ley diga que deban honrarse esos procesos licitatorios? El presidente ha dicho que no y el canciller está maniatado. Sí, yo pienso que puede ser eso. El señor presidente está equivocado y nadie le hace ver que está equivocado. O sea, es que como que no tuviera un asesor de talla jurídica, de envergadura en el derecho, en lo que se llama la justicia y el ordenamiento jurídico, y le diga al presidente, usted está equivocado. Es que uno como asesor no está para decirle a los servidores que uno asesora las cosas que le gustan. Uno como apoderado tiene, y como asesor de una entidad tiene, y del gobierno tiene que decir, mira, están equivocados, y eso es normal que uno lo haga en términos decentes, en términos jurídicos, cuando uno tiene los soportes, los elementos de juicio razonables, objetivos,